El sol de la tarde se filtraba entre los visillos de encaje de la cocina, pintando de oro el suelo de baldosas. El aroma a sofrito y tomillo flotaba en el aire, una sinfonía reconfortante que era el preludio inconfundible de nuestros domingos. Yo, Elisa, me apoyaba en el marco de la puerta, observando la familiar coreografía que mi madre, Elvira, y mi hermana, Sonia, ejecutaban junto a la vieja estufa. Sus risas se mezclaban con el burbujeo suave de la paella en la lumbre, un sonido tan intrínseco a mi existencia como el latido de mi propio corazón. Mamá, con las mejillas sonrosadas por el calor del fuego, giró la cabeza y me dedicó una de esas sonrisas suyas, de esas que lo curan todo. Elisa, hija, ¿ya tienes esa mesa puesta? Los hombres no tardarán en bajar del río con la pesca del día. Y Alejandro ya debe estar al llegar. Su voz era melodía pura, un arrullo que transportaba la promesa de un futuro tan brillante como el sol que nos bañaba. Listo, mamá, respondí, regresando al comedor, donde ya había dispuesto los manteles de lino blanco y la vajilla de porcelana que mi abuela había guardado para ocasiones especiales, es decir, para cada domingo. Colocaba los vasos cuando sentí unos brazos fuertes rodearme por la cintura. El perfume a pino y a lluvia fresca de Alejandro me invadió, y me recosté en su pecho, sintiendo la conocida y maravillosa sensación de estar exactamente donde debía. Mi sol, susurró él, besando mi sien. ¿Lista para el festín familiar? Me giré entre sus brazos, alzando la vista para encontrarme con sus ojos, dos pozos de calma y amor. Siempre. Estos domingos son mi tesoro, Alejandro. Ver a papá Ramón bajar del río con esa sonrisa de satisfacción, a mamá en su elemento entre los fogones, a Sonia molestándonos sin parar. Es el universo perfecto. Alejandro entrelazó sus dedos con los míos. Y yo soy el afortunado que tiene un sitio en tu universo perfecto, Elisa. ¿Has pensado en el año que viene? Nuestra propia casita junto al río, nuestras propias cenas dominicales, con unos cuantos retoños correteando por el jardín, quizá. Su voz sonaba en sueño, y mi corazón dio un vuelco. Era una conversación recurrente, un sueño compartido que se sentía cada vez más tangible, tejido con los hilos de nuestro amor y la aparente inalterable felicidad de nuestra burbuja familiar. Me veía cada día al lado de Alejandro, construyendo nuestro propio nido, un hogar tan lleno de amor y risas como este donde crecí. En ese instante, la puerta se abrió de golpe y mi padre, Ramón o Papá Río, como le decía mi madre, por su devoción y sustento que sacaba de sus aguas, entró, cargando una cesta rebosante de truchas plateadas, que aún resplandecían húmedas bajo la luz. Su rostro, curtido por el sol y el viento, se iluminó al vernos. Ya estamos aquí, mujeres. Y con la mejor pesca que el río ha dado en semanas. Elvira, prepárate para los piropos de todo el pueblo, que de estas truchas saldrá un plato para los dioses. Las risas llenaron la casa. Incluso Sonia, que ya se había sumado al comedor, dejó de molestar a mi madre para admirar la pesca, haciendo comentarios jocosos sobre el tamaño de los peces. El ambiente era de pura alegría, de una normalidad tan preciosa que se sentía eterna. Las ventanas estaban abiertas, dejando entrar la brisa suave y el murmullo lejano del río, un sonido constante que siempre me había acunado. Sentía una plenitud que abarcaba cada fibra de mi ser, la certeza de que mi vida era un lienzo de felicidad, pintado con los colores de la familia, el amor y la promesa de un futuro que se alzaba tan vasto y sereno como las montañas que abrazaban nuestro valle. No había sombra, ni atisbo de la tormenta que se avecinaba, solo el glorioso y perfecto presente. Los años habían pasado, pero no habían borrado la esencia de aquel hogar ni la promesa que sentía vibrar en el aire. De hecho, la habían cimentado. Aquella Elisa que soñaba con un nido propio junto a Alejandro había transformado ese sueño en una realidad tangible, aunque de una forma que ni ella misma habría imaginado por completo. Me convertí en arquitecta, una profesión que cultivó mi innata necesidad de construir y mi amor por la estética, pero también me ancló de una manera profunda a nuestras raíces. Mi estudio se encontraba en el ala más antigua de nuestra casa ancestral, esa misma que había visto crecer generaciones, la que olía a madera vieja, a historias recónditas y a la brisa fresca del río Esmeralda,
cuyas aguas seguían cantando la misma melodía fuera como una constante en mi vida. Desde mis ventanales, veía el discurrir incesante del río, una fuente de inspiración para cada diseño, para cada trazo que dibujaba. Ya no solo soñaba con construir mi propio nido, construía nidos para otros, para familias, para comunidades, siempre buscando integrar la belleza natural del valle con la funcionalidad de la vida moderna. Mi nombre, Elisa, se había vuelto sinónimo de respeto en la región. No por mi riqueza, sino por mi independencia. Había labrado mi propio camino. Mis diseños, caracterizados por líneas limpias y la incorporación de materiales locales, la piedra áspera de las montañas, la madera de los bosques cercanos, incluso los tintes naturales de las artesanas, eran muy solicitados. No era una arquitecta de grandes urbes, mi pasión era aquí, en nuestras tierras, mejorando las vidas de mi gente. Había liderado proyectos que iban desde la revitalización del antiguo mercado artesanal, dándole espacios luminosos y prácticos a los tejedores y ceramistas, hasta el diseño de un nuevo sistema de puentes peatonales que conectaban las aldeas a lo largo del río, facilitando el comercio y la movilidad. Recuerdo la gratitud en los ojos de doña Clara, la vieja alfarera, cuando vio su nuevo puesto, amplio y protegido, o las sonrisas de los niños que ahora cruzaban el río sin peligro para ir a la escuela. Cada uno de esos pequeños logros se sentía como una extensión de mi hogar, una forma de tejer mi destino con el de mi comunidad. Alejandro, por supuesto, seguía a mi lado. Su presencia era como el propio río, serena, constante, profunda. Compartíamos la vida, las noches estrelladas, los amaneceres dorados sobre el Esmeralda, y la certeza silenciosa de que habíamos construido algo real y hermoso juntos, un amor tan arraigado como el roble más antiguo de la orilla. La casa vibraba con nuestra propia forma de felicidad. Incluso mi madre, Elvira, con el paso de los años, había encontrado momentos de paz en la contemplación del río, y aunque Sonia seguía con su espíritu libre, nuestra relación había madurado, convirtiéndose en un lazo más fuerte de lo que el tiempo o la distancia pudieron romper. La vida era, en el sentido más puro de la palabra, plena. Cómoda, sí, pero nunca complaciente. Cada día era una oportunidad para crear, para conectar, para contribuir. Bajo el sol generoso del valle, entre el murmullo eterno del río Esmeralda y el calor de mi familia y mi comunidad, me sentía en mi elemento, invencible, tejiendo el tapiz de una existencia que creía inquebrantable. Ni la más remota sombra de lo que se avecinaba osaba enturbiar esta tranquilidad, este equilibrio perfecto que había forjado con mis propias manos y mi propio corazón. Aunque la plenitud me envolvía como el abrazo cálido del sol, una fisura casi imperceptible comenzó a aparecer en el tapiz de mi vida. Al principio, eran solo susurros y miradas evasivas en el mercado, sonrisas que no llegaban a los ojos cuando algún anciano me cruzaba. Pensé que era la envidia habitual, pero las palabras, con el tiempo, se hicieron más claras, más punzantes. Es una lástima, cuchicheaban las mujeres mayores, tanta tierra bajo su mando, tanta agua fluyendo, y nadie para heredarla. Una mujer tan capaz, pero sin bendición de hijos. Oía el eco de papá Río en sus voces, el recordatorio constante de la tradición, de la sangre, del legado. Lo descartaba como viejos modos, mi propio legado era la prosperidad de estas tierras generosas. Alejandro, siempre pragmático, me advertía que la gente del valle era lenta para cambiar, y que mi fuerza y mi independencia podían ser tan admiradas como temidas. Las discrepancias se hicieron más palpables. Observaba cómo las asignaciones de agua, antes equitativas bajo mi supervisión, empezaban a favorecer a ciertos clanes, a familias con más descendencia, bajo el pretexto de mantener las líneas de sangre. Ramón, mi padre, quien presidía el Consejo de Ancianos con la autoridad del papá Río, el guardián de las aguas y las costumbres, hablaba de resequedad del espíritu que solo los niños podían llenar, y de prioridades dictadas por los ancestros. Yo escuchaba, anotaba las inconsistencias, pero en mi mente aún eran reliquias de otro tiempo, tradiciones orales que no afectarían el funcionamiento moderno que yo había implementado. La lógica y la prosperidad prevalecerán, me decía a mí misma. Qué ingenua era entonces. La verdadera conmoción llegó un día de luna llena, la noche señalada para la reunión anual del Consejo,
aquella donde se tomaban las decisiones más cruciales sobre el río Esmeralda. El aire era denso, no con la humedad del valle, sino con una tensión inusual. Los ancianos, con Ramón en el centro, se sentaron en círculo bajo la tenue luz de las antorchas. Yo, como jefa de las irrigaciones, estaba presente, junto a Alejandro, cuya mano sujetaba la mía con una fuerza que me advirtió antes de que las palabras llegasen. Ramón, con el rostro serio y los ojos clavados en mí, se levantó. Su voz, normalmente resonante como el río que amaba, era dura, casi metálica. Hermanos y hermanas del valle, comenzó, hemos ponderado el futuro de nuestras aguas. Hemos visto la prosperidad, sí, pero también hemos notado la deuda. La deuda con los que vendrán, con los que aún no nacen y que merecen heredar un valle próspero. Hizo una pausa, y su mirada se endureció al posarse en mí. Hemos votado, sentenció, y fue como si un rayo me partiese el alma en dos. Y como tú, Elisa, la hija de este río, no tienes hijos, pagarás por los nuestros. Por el futuro de cada uno de ellos. El silencio que siguió fue atronador. Todas las miradas se giraron hacia mí, no con juicio, sino con una expectativa casi palpable. El aliento se me cortó en los pulmones. Pagar. ¿Pagar qué?, susurré, mi voz apenas un hilo. No era solo la implicación económica lo que me golpeaba. Era el brutal desprecio a lo que había logrado, la negación misma de mi valía como persona, como mujer, si ésta no venía acompañada de la maternidad. En ese instante, ardiendo con una punzada de incredulidad y una rabia gélida, comprendí la magnitud del golpe. No era una sugerencia. Era una sentencia. Una imposición disfrazada de tradición. Una traición. Y mi padre, mi propio papá Río, acababa de darme la espalda. Pagar. ¿Pagar qué?, susurré, mi voz apenas un hilo, casi inaudible incluso para mí misma por encima del zumbido que de repente llenó mis oídos. El aliento se me había cortado, y el aire fresco de la fiesta del agua, que momentos antes había acariciado mi piel como una promesa, ahora me quemaba los pulmones. No era solo la implicación económica lo que me golpeaba con la fuerza de una riada. Era el brutal desprecio a lo que había logrado, la negación misma de mi valía como persona, como mujer, si ésta no venía acompañada de la maternidad. En ese instante, ardiendo con una punzada de incredulidad y una rabia gélida, comprendí la magnitud del golpe. No era una sugerencia. Era una sentencia. Una imposición disfrazada de tradición. Una traición. Y mi padre, mi propio papá Río, acababa de darme la espalda. Las miradas, antes expectantes, se volvieron pesadas, clavándose en mí como estacas. Percibí el murmullo de la multitud, un sonido de serpientes que se arrastran, mezclado con el distante eco de la flauta festiva que aún sonaba en algún rincón del valle. Cada sonido, cada rostro, cada sombra en la plaza, se fundió en una opresión abrumadora. Alejandro apretó mi mano con más fuerza, su toque el único ancla en el torbellino de mi mente. No me miró, sino que mantuvo sus ojos fijos en Ramón, como si quisiera quemar con su propia furia el témpel de mi padre. Ramón, ajeno a mi desolación o, peor aún, impasible ante ella, continuó con lo que solo podía describir como la lectura del edicto. Su voz adquirió un tono más solemne, casi ritualístico. La asamblea ha determinado, proclamó, y cada palabra resonó con la autoridad que le otorgaba su posición de guardián del río y de nuestras costumbres ancestrales, que para asegurar la prosperidad de las futuras generaciones de este valle, y compensar la ausencia de descendencia directa que perpetúe tu legado en la tierra, Elisa, una porción de tus ganancias anuales, derivadas de la expansión de tus sistemas de irrigación, será asignada al Fondo Comunitario para la Educación y el mantenimiento de las acequias de todos. Será tu aporte, Elisa, por los hijos que no tienes, y por los nuestros que sí los tienen. El pagar que había susurrado momentos antes, ahora tenía una respuesta clara y dolorosa. Pagaría mi independencia. Pagaría mi éxito. Pagaría el sudor de mi frente por una deuda impuesta por mi condición de mujer sin hijos en una sociedad que valoraba la herencia biológica por encima de cualquier otro aporte.
Era una expropiación enmascarada de sentido comunitario, un castigo por no seguir el camino que ellos habían trazado para mí. Busqué a Sonia en la multitud. Su rostro estaba pálido, sus ojos fijos en el suelo. Elvira, mi madre, a su lado, tenía la mirada perdida en el río, sus labios apenas moviéndose en un rezo silencioso, una plegaria inútil. Ninguna de las dos me ofreció una mirada de consuelo, un gesto de apoyo. Estaba sola, expuesta, despojada no solo de mis bienes sino de mi dignidad, en el corazón de la que se suponía que era mi comunidad, ante mi propia familia. La rabia gélida se convirtió en un fuego lento, pero implacable. Ya no era incredulidad, sino una certeza brutal. Mi padre no solo me había traicionado, me había humillado públicamente, me había despojado de mi valor en el altar de una tradición arcaica. Levanté la barbilla, mi mirada se encontró con la de Ramón, que por un instante vaciló. En ese fugaz segundo, una idea, tan oscura como el lecho del río en la noche más profunda, comenzó a germinar. Él había hablado de deuda. Él había hablado de pagar. Bien. El papá río había dictado una sentencia, y yo, su hija, la hija de este río, iba a cobrar lo que se me debía. Esta afrenta no quedaría sin respuesta. Sentí como la mano de Alejandro volvía a apretar la mía, buscando quizás infundirme ánimo, pero en ese momento, ya no buscaba consuelo. Buscaba venganza. La voz de Ramón retumbó sobre el murmullo expectante, un cuchillo helado que cortaba el ambiente. Mis ojos, ahora endurecidos, no se apartaron de los suyos mientras él adoptaba una postura de falsa solemnidad, proyectando su silueta contra el atardecer sobre el río, como un ídolo cruel. Sentí el pulso de Alejandro en su mano, un recordatorio silencioso de que no estaba completamente sola. Hermanos y hermanas del río, comenzó, y cada palabra parecía una piedra lanzada contra mi pecho, hemos deliberado. El papá río, nuestra fuente de vida y sustento, ha hablado a través de nosotros. La prosperidad de nuestra comunidad, la herencia de nuestras costumbres, el futuro de los que vendrán después de nosotros, todo esto está en juego. Enfocó su mirada en mí, un brillo de condena en sus ojos. No había afecto, solo un juicio frío y calculador. Elisa, su voz alzó el tono, como no tienes hijos que hereden nuestras costumbres ancestrales ni beban de nuestras aguas sagradas en el futuro, y para asegurar la prosperidad y el bienestar de los nuestros, hemos llegado a una decisión trascendental. Una pausa dramática se apoderó del aire. La multitud contuvo el aliento. Mi mente, sin embargo, ya no procesaba el miedo. Cada palabra suya era un clavo, sí, pero no para mi ataúd, sino para el suyo. Por voto unánime de los ancianos, con el respaldo de toda nuestra gente, continuó, y el peso de su afirmación parecía aplastar el suelo bajo mis pies, se ha acordado que pagarás una contribución especial. Una contribución por el uso del río, que ahora alimenta solo tu existencia individual, y por la educación de los niños, de los cuales no habrá ninguno que te represente en esta comunidad. La garganta se me secó. Aquello era un desangrado lento. No era un castigo, era una sentencia de muerte financiera. Votamos, Elisa, dictó, su voz cargada con el peso de sus ancestros y la hipocresía de su corazón, que cargarás con el peso de los nuestros. Cargarás con el costo de nuestro futuro. La suma impuesta, para compensar esta ausencia de legado, es de 500,000 pesos. 500,000 pesos. La cifra me golpeó como una ola fría, arrastrándome al abismo. Era una burla, una cantidad absurda, imposible para cualquiera en nuestra aldea, y mucho menos para mí. Una estratagema descarada para despojarme de todo, arruinarme por completo. Quería verme arrastrándome, mendigando, humillada hasta la médula. Ramón me clavó la mirada, esperando una reacción, una súplica, lágrimas. No las obtuvo. En lugar de desesperación, sentí como mi espíritu se templaba, se volvía acero. La rabia inicial, ardiente, había mutado en una frialdad glacial, un plan meticuloso que comenzaba a tejerse en los recovecos más oscuros de mi mente. Había hablado de pagar. Bien. Este papá río, este Ramón, iba a descubrir el verdadero precio de sus palabras.
La balanza se inclinaría, y esta vez, el peso de la deuda recaería sobre hombros muy diferentes. Apreté la mano de Alejandro, no buscando consuelo esta vez, sino transmitiendo mi inquebrantable resolución. Él sintió la fuerza en mi agarre, la certeza pétrea, y sus ojos, al encontrarse con los míos, reflejaron la comprensión. No había marcha atrás. La humillación se había convertido en el catalizador para algo mucho más grande, mucho más oscuro. La multitud me observaba. Sonia ni siquiera alzó la vista. Elvira, mi madre, seguía perdida en su trance, una sombra. Mi familia me había abandonado a los lobos. Pero yo no era una oveja. Era la hija de este río, y el río, a veces, se desborda y arrastra lo que intenta contenerlo. Papá Río había dictado su sentencia, era mi turno de cobrar. El juego acababa de empezar. El eco de las palabras de Ramón se disolvió en el aire, pero su veneno se quedó, impregnando cada rincón de la plaza, cada mirada. La gente no tardó en dispersarse, no sin antes dejar caer sus propias gotas de hiel. Mis tíos, mis primos, incluso aquellos que una vez me llamaron amiga, se unieron al coro. La condena de Papá Río no había sido suficiente. Ahora necesitaban justificarla, aliviar sus propias conciencias al no haber sido los elegidos para el sacrificio. Era de esperarse, masculló un primo lejano, lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Siempre tan independiente, tan distinta. Como si el pueblo no necesitara de todos sus hijos. Estos son los decretos, Elisa. Siempre pagan los que se apartan. Otro asintió, un brillo de alivio en sus ojos. Menos mal que no fuimos nosotros. Nuestros hijos lo valen, eso sí. La frase flotó en el aire, un recordatorio cruel de mi supuesta esterilidad, mi abandono de los deberes del clan. Las palabras no eran directas, pero el subtexto era claro, mi soltería, mi falta de descendencia, era la raíz de mi desgracia. Era mi culpa. Me volví hacia mi familia más cercana. Sonia, mi hermana, no levantó la vista. Su cabello, ocultando su rostro, parecía una cortina impenetrable detrás de la cual se refugiaba. ¿Dolor? ¿Vergüenza? ¿O quizás, alivio? Esa última idea me asfixió. Era mi propia sangre, mi compañera de juegos de la infancia, y ahora se encogía, invisible, dejando que los lobos me devoraran. Elvira, mi madre, seguía en su letargo, una figura ausente envuelta en su propio sufrimiento o quizás, y esto era aún más cruel, en una indiferencia aprendida. La desesperación comenzó a taladrar mi resolución. El acero en mi espíritu que había sentido hacía solo unos momentos, parecía comenzar a resquebrajarse. Alejandro apretó mi mano de nuevo, su presencia un ancla en medio de la tormenta de reproches silenciosos. «Vámonos de aquí, Elisa», susurró, su voz una cuerda tensa. Con cada paso que nos alejábamos de la plaza, sentía como los cimientos de mi mundo se desmoronaban. Había esperado la condena del pueblo, la ira de Ramón, pero no la traición de los míos. Era como si la misma tierra bajo mis pies me expulsara. Los murmullos nos seguían, envolviéndonos como una niebla densa, un veneno invisible que se metía en cada poro. Ella no tiene hijos, no sabe lo que es el sacrificio, es por egoísta. Cada palabra era un puñal que se hundía cada vez más profundo. Llegamos a mi casa, la que pronto ya no sería mía. Estaba vacía, despojada de cualquier calor familiar. Las paredes parecían susurrar las acusaciones del pueblo. Me senté en el frío suelo de tierra, el pozo de mis entrañas clamando por aire. La rabia inicial se había evaporado, dejando un vacío inmenso. Era un pozo sin fondo, una oscuridad tan profunda que amenazaba con devorarme por completo. Elisa, la voz de Alejandro era suave, pero yo apenas la escuchaba. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de voces, las de mis primos y vecinos, incluso las que imaginaba de mis propios padres, reprochándome mi existencia, mi egoísmo. ¿Cómo podría haber olvidado los antiguos decretos, esos que nadie me enseñó, esas reglas no escritas que dictaban que mi valor se medía en la cantidad de hijos que entregara al río? Era el fondo, lo entendía ahora.
La humillación ya no era solo pública, era personal, íntima, grabada a fuego en mi misma sangre por aquellos que debían protegerme. No había escapatoria, no había rincón donde esconderme de la verdad, estaba completamente sola, despojada de todo, incluso de la dignidad que creí poseer. La desesperación no era una ola, era el océano entero. Quería gritar, pero mi garganta estaba sellada por el nudo de la desesperanza. Este era el fondo, y era mucho más frío y desolador de lo que jamás había imaginado. La voz de Alejandro rompió la espiral de mi tormento. Elisa, no podemos quedarnos aquí. Hay que hacer algo, apelar. No pueden simplemente tomarlo todo. Sus palabras se sentían vacías, huecas, pronunciadas desde un mundo que ya no entendía el mío. Mi mirada se fijó en el polvo que se levantaba con cada brisa perezosa, el mismo polvo que pronto barrería la memoria de que alguna vez fui alguien. Pero había una brizna de rebelión, una chispa moribunda en lo más profundo de mi ser. ¿Rendirme? ¿Así, sin luchar? No. No aún. Al día siguiente, a pesar del nudo en el estómago y la humillación grabada en cada paso, fui de un lado a otro. Hablé con los pocos ancianos que aún recordaban la ley de los ancestros como algo más que una excusa para la crueldad. Intenté argumentar, citar viejos pactos, buscar algún resquicio en el laberinto de costumbres que nunca se escribieron, pero que ahora se aplicaban con la fuerza de un decreto real. Elisa, me dijeron con miradas tan ajenas como el sol, es la voluntad del pueblo. Papá Río ha hablado a través de nuestros padres. Como no tienes hijos, pagarás por los nuestros. La frase, que había escuchado tantas veces, se convirtió en el epitafio de mi vida. La resistencia legal era una patética farsa. Los jueces no eran más que los ancianos del consejo, los mismos que habían votado mi despojo. Mis llamados a la razón, a la equidad, a la humanidad, chocaron contra un muro de silencio. Los papeles que antes me daban autoridad, mis títulos, mis licencias, los registros de mis propiedades, ahora eran migajas en sus manos, usadas para justificar el robo. Uno por uno, mis proyectos fueron cancelados. Clientes que una semana antes me elogiaban por mi visión y creatividad me daban la espalda, con excusas balbuceadas sobre circunstancias imprevistas o nuevas prioridades comunitarias. Mi reputación, construida con años de esfuerzo y noches sin dormir, se deshizo como arena entre los dedos. Yo, la arquitecta innovadora, me convertí en la paria, la señal de advertencia, la que no tenía hijos. El día del embargo fue la culminación. Vinieron en silencio. No con la furia de una turba, sino con la quietud implacable de la condena. Los primos y vecinos, los mismos que se sentaban en mi mesa, arrastraron mis muebles a la plaza. Cada objeto, una memoria arrancada a la fuerza. Mis libros, mis bocetos, incluso mi vieja manta favorita que mi abuela tejió. Es para la comunidad, murmuraban, evitando mi mirada. No pude gritar, no pude llorar. Mis ojos estaban secos, mi garganta, un desierto. Mi casa, que una vez fue mi refugio, fue declarada propiedad comunal. Mis ahorros, fruto de décadas de trabajo honesto, redistribuidos para el futuro de los niños del río. Ya no tenía nada. Ni casa, ni dinero, ni trabajo, y lo más doloroso, ninguna conexión con la gente que una vez fue mi familia. Me quedé de pie en el umbral de lo que fue mi hogar, observando cómo los niños del pueblo jugaban con los objetos de mi vida. Se reían. Y yo sentí una fría escarcha crecer dentro de mí. El dolor no se había ido, se había petrificado. La desesperación había dado paso a algo más duro, algo glacial. No había lágrimas, solo una sequedad absoluta. La humillación pública, la pérdida de todo, me vació. Y en ese vacío, donde alguna vez hubo pena, se estaba sembrando una semilla de granito, una que empezaba a crecer en silencio, sin que nadie lo notara. Una promesa, helada y cortante. Mi propia ley no escrita empezaba a dictarse en las frías paredes de mi alma despojada. Me arrastré, más por inercia que por esperanza, hacia la casa de mis padres. La última casa que me quedaba en el mundo, un refugio al que, por costumbre, mi mente clamaba.
Elvira, mi madre, apareció en el umbral, su rostro una máscara de preocupación que batallaba con el miedo. Detrás de ella, la sombra imponente de mi padre, Ramón, observaba desde el silencio, sus ojos como los de papá Río, cargados de un juicio invisible. Elisa, murmuró mi madre, extendiendo una mano que temblaba. Hija, ¿qué? Mamá, necesito un lugar. Solo por un tiempo, mi voz era un hilo rasposo, ajeno a mí. Ella dudó, sus ojos yendo y viniendo entre mi rostro desolado y la figura de Ramón. El pueblo, el consejo. Papá Río, dicen que es por el bien de todos, por los niños. Que tú, que no entendiste. ¿Entender qué? ¿Que me robaron todo por no haber parido? La amargura se esparció por mi boca, como polvo. Ramón, mi padre, finalmente habló, su voz profunda y resonante, como las aguas del río. Elisa, te separamos de tus bienes, no de tu familia. Pero el pacto del río obliga. Las cosas han cambiado. No podemos dar cobijo a quien desafía el acuerdo que nos protege a todos. Sus ojos no mostraban lástima, solo una determinación fría que replicaba la del propio papá Río. Era el mismo eco, la misma retórica. Es por los niños, Elisa. Es el futuro. Mi madre se encogió, retrocediendo un paso. No había espacio para mí allí. No había consuelo. Mi propia sangre me negaba. Esa noche dormí en el establo abandonado de un vecino, el aire frío calando hasta mis huesos, pero la escarcha dentro de mí era más densa que la de la noche. Al día siguiente, mientras intentaba conseguir un poco de agua del pozo comunal que antes era mío, apareció mi hermano mayor. No hacía falta que pronunciara una palabra. Su sola presencia, su mirada de superioridad velada, me decía que él era quien administraba la ley no escrita para mí. Él, que siempre había envidiado mi independencia, ahora se erguía como el ejecutor de mi miseria. Era un hombre de pocas palabras, pero sus actos eran elocuentes. Elisa, dijo, su voz monótona, desprovista de cualquier emoción. Todo tiene un costo ahora. El agua, una moneda. Un trago, 2 raciones de trabajo para la comunidad. Un bocado, 10. La leña que recoges, ya sabes. Todo lo que uses, lo que respires, tiene un precio. ¿De qué hablas? Mi boca se torció. Los recursos son para los niños del río. Para los que tienen futuro, los que construyen. Tú, Elisa, no construyes. Debes pagar por el aire, por el agua, por pisar la tierra comunal que antes era tuya. Por cada día que respiras en este pueblo, se te cobrará un impuesto. Mínimo, sí, pero constante. Me estaba cobrando por existir. Por existir asterisco sin hijos asterisco. La burla, la humillación, la crueldad eran estratos tan densos que apenas podía respirar. No había furia, no había súplica. Solo una nueva capa de hielo se depositó sobre mi alma ya petrificada. Observé su rostro inexpresivo, sus ojos fríos como los de mi padre. Nada de lo que yo pudiera decir o hacer cambiaría esto. Era su pequeña venganza personal, avalada por el papá Río y su obsesión por la descendencia. Pero en lugar de quebrarme, esa humillación constante, esa necesidad de pagar para sobrevivir en mi propia tierra, fue el forjamiento silencioso de la semilla de granito, moldeándola, afilándola. Mis ojos se secaron más aún, y por primera vez, no pensé en la tristeza, sino en el cálculo frío, la silenciosa promesa que había empezado a crecer. Ya no sentía el dolor, sentía la tabla de multiplicar de mi deuda, que un día sería la suya. La tabla de multiplicar de mi deuda crecía, implacable, asfixiante. Cada amanecer era un recordatorio de lo que debía por el simple hecho de respirar. Al principio, intenté trabajar, ofrecer mis manos en los campos o en las casas. Pero nadie quería a una Elisa sin hijos. Las puertas se cerraban antes de que pudiera tocar, las miradas se desviaban cuando me acercaba. Los recursos son para los que construyen, repetía la voz de Ramón, resonando a través de las bocas de vecinos que antes me sonreían. Y tú, Elisa, no construyes.
Pronto, el poco dinero que tenía se esfumó en el pago de mi impuesto de existencia. Mis reservas de comida menguaron hasta desaparecer. Empecé a sentir el vacío en mi estómago, una cueva dolorosa que masticaba mis entrañas. Primero, fue la vergüenza, luego la necesidad, luego la humillación. Mendigué. Sí, pedí limosna. A veces, un trozo de pan seco de la caridad de alguna anciana que aún recordaba mi nombre antes de la locura del papá Río. Otras, una mirada de desprecio y un portazo. La comunidad, antes mi hogar, se convirtió en un desierto de corazones endurecidos. Cuando caminaba por el sendero principal, las conversaciones cesaban. Las madres recogían a sus hijos, susurrando advertencias. Los niños, pequeños reflejos de la nueva doctrina, me señalaban con dedos acusadores. Sin hijos. Paga por respirar, gritaban, sin entender la crueldad de sus palabras, solo la lección aprendida. Sus risas estridentes eran puñales helados que se clavaban en mi pecho. Incluso Sonia, mi hermana, pasaba a mi lado con la vista fija en el suelo, incapaz de mirarme, o quizás, incapaz de ver su propia cobardía. Mis padres. Ellos ya no vivían para mí, solo para el río y su descendencia. Yo era una sombra, un estorbo, una ofensa silenciosa. Mi cuerpo, que antes había sido fuerte y enérgico, se fue consumiendo. Mis costillas se marcaban bajo la piel cetrina, mis ojos se hundían en cuencas oscuras. La tos seca se convirtió en una compañera constante y dolorosa. El hambre no era solo física, era una podredumbre del alma, el agotamiento de la esperanza. Cada paso era una carga, cada aliento, un recordatorio de lo poco que quedaba. La orilla del río, ese lugar de mi infancia, de mis primeros sueños, de la promesa de un futuro compartido con un amor que ahora parecía una ilusión macabra, me llamaba. Pero ya no era un murmullo de consuelo, sino un rugido oscuro, una invitación al abismo. Me arrastré hasta allí, un día en que el frío se había pegado a mis huesos y la boca del hambre había devorado hasta la última brizna de mi voluntad. Me senté en la arena húmeda, la corriente fría lamiendo mis pies, tan helada como la indiferencia de mi gente. Miré el agua. Era vasta, poderosa, eterna. Podía llevarme. Podía desaparecer con mi dolor, mi hambre, mi humillación. Era tan fácil. Solo un paso más, un resbalón intencionado, y todo terminaría. La promesa silenciosa de la deuda, la semilla de granito que había empezado a crecer, ¿de qué servía si mi propio cuerpo se negaba a sostenerla? El agotamiento era una manta pesada que me arrastraba hacia el letargo final. La tentación de la nada era grande, dulce como un veneno sutil. Cerré los ojos, sintiendo el frío ascendiendo por mis piernas, imaginando el abrazo del río, una liberación que, por primera vez en mucho tiempo, parecía un consuelo. Era el último reducto de mi desesperación, el final de mi resistencia, la rendición ante un mundo que me había borrado.